Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Daniel Ortega, el bueno, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, Luis. Pues sorprendido, la verdad, con los partidos de ayer. Dos sorpresas. ¿Sorprendido y dormido o no? No. A ver, dormí un poco, pero tuve que ver esas tandas de penaltis. Bueno. Me acosté con tanda de penaltis y me he levantado con tanda de penaltis. Alemania fuera, Holanda fuera. No sé, en fin, ¿qué mundial, queridos? A partir de las 10:10 en Deportes en Libertad, todos los comentarios de la sorprendente, o no tanto, jornada de ayer. Vamos ahora con las noticias de las 7:30. Más de 1 millón de argentinos han solicitado la nacionalidad española desde la entrada en vigor de la Ley de Nietos. Según los datos recogidos por El Español, los consulados españoles en Argentina reciben cerca de 1.400 solicitudes diarias, lo que ha convertido al país en el principal origen de estas peticiones. El elevado volumen de expedientes ha obligado a reforzar los servicios consulares para hacer frente a la demanda de descendientes de españoles que buscan acceder a la ciudadanía. Sobre esta cuestión también se ha pronunciado Vox. Su portavoz nacional, José Antonio Fuster, ha denunciado que el gobierno de Pedro Sánchez impulsa una regularización masiva de inmigrantes ilegales y, a su juicio, provocará una transformación demográfica, social, laboral y electoral de España sin consultar a los ciudadanos. Bueno, en estos momentos estamos enfrentados a un doble ataque en el tema de población. Por un lado está el asunto de la regularización, del que luego hablaremos. Por otro lado está el asunto de las nacionalizaciones. Las regularizaciones que hoy se están haciendo pues pueden conducir a nacionalizaciones en unos pocos años, pero hoy por hoy son dos cosas distintas. Una cosa son las regularizaciones masivas que está efectuando Sánchez aquí en España, de gente que estaba viviendo de manera irregular, y otra cosa son las nacionalizaciones, concesiones de nacionalidad española a través del mecanismo de la Ley de Nietos a gente supuestamente descendiente de españoles que han ido allí en el pasado. Pues hombre, debería ser reciente, pero no es tan reciente. Vamos con las nacionalizaciones. El problema fundamental es, pues hombre, que se está engordando el censo electoral de una manera absolutamente descontrolada, de una manera además poco fiable y de una manera bastante arbitraria. Hay una ley de nietos original contenida dentro de la Ley de Memoria Democrática, que dice que los exiliados del franquismo que fueran allí a Sudamérica o a otros países pueden pueden nacionalizarse, solicitar la nacionalidad española. Claro, eso pues llega hasta donde llega. Llega hasta gente que se marchará pues a partir de 1939 de España. Ya contiene una irregularidad, que es pensar que todo el que se marchó de España era un exiliado por motivos políticos. No es así. Hubo mucha gente que se marchó por cuestiones personales o de carácter económico, a buscar países con más trabajo. Exiliados de carácter político pues fueron una parte. Pero bueno, la Ley de Nietos metía a todos en el mismo saco y entonces todos los hijos, nietos, bisnietos de todos aquellos tenían derecho a solicitar la nacionalidad española. Posteriormente, el gobierno elaboró una instrucción donde ampliaba eso y entonces hay gente que, porque es descendiente de alguien que fue en el siglo XIX allí, se está nacionalizando. Y dices, oiga, ¿pero qué demonios es esto? Esto es una irregularidad sumada a otras irregularidades. Y encima se añade que en muchos casos es imposible comprobar que efectivamente descienden de quien descienden por una sencilla razón, porque los archivos parroquiales y los del registro civil pues han desaparecido. En España ni les cuento la cantidad de archivos parroquiales que ardieron porque les prendieron fuego precisamente los del bando republicano durante la Guerra Civil. Bueno,
Todo eso está conduciendo a que se esté nacionalizando muchísima gente que no viene a cuento. Segundo, se esté nacionalizando con una documentación en muchos casos absolutamente deficiente. Y por tanto se esté produciendo una nacionalización masiva sin ningún tipo de control que, claro, ha encendido todas las alarmas. Esa nacionalización masiva tiene tiene consecuencias de dos tipos fundamentales. Por un lado, la alteración del censo electoral, que es donde la gente se está fijando más. Ahora hablaré de ello. Por otro lado, la alteración de todas las estadísticas macroeconómicas. El gobierno lo que está haciendo, aumentando la población artificialmente, es bajar, por ejemplo, el PIB per cápita. Con lo cual, de cara a todas las trampas que se quieran hacer en la Unión Europea, pues le viene para determinadas cosas bien. Por un lado, engorda el PIB general, aumentando el peso de España en el PIB de Europa, pero por otro lado baja el PIB per cápita, porque lo que mete es gente que o no produce porque ni siquiera vive aquí, o no produce en la misma cantidad que otros que ya están viviendo aquí, porque resulta que o bien no trabaja, o bien trabaja en empleos menos cualificados y menos pagados y menos productivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos cosas es la que quiere el gobierno? Pues ahora vamos con ello. Pero antes, pues Vox está intentando parar esta demencia. La ley de memoria democrática, con su ley de nietos incorporada, pues no es posible pararla porque está aprobada por el Parlamento español. Pero la instrucción posterior con la que Sánchez amplió hacia atrás en el tiempo la posibilidad de solicitar la nacionalización, eso no está aprobado en el Parlamento, y eso sí que se puede intentar parar ante la justicia, y Vox está en ello. Además, Vox ha enviado una misión a Argentina, que es el país donde se han solicitado más nacionalizaciones, pues para tratar sobre el terreno y hablando con el gobierno argentino de ver qué demonios está pasando. Vamos ahora con las consecuencias. ¿Está el PSOE intentando dar un pucherazo a lo bestia? Pues, hombre, del PSOE a mí no me extraña nada. Y que lo puedan querer intentar, pues, no me cabe ninguna duda. Harán lo que sea para no abandonar el poder. Ahora, no nos volvamos histéricos. Las posibilidades de hacer un fraude masivo, con o sin ley de nietos, son más bien escasas. Les recomiendo a ustedes que miren cuál es el procedimiento por el cual vota la gente fuera de nuestro país. La gente que está en el censo cera, la gente del censo extranjero. Esa gente vota, esa gente si se la pudiera convencer de que voten masivamente al Partido Socialista, pues claro que alterarían las elecciones, porque son muchos los que están nacionalizando. El problema es que esa gente solicita la nacionalidad y luego, si te he visto, no me acuerdo. No, el ser humano no es especialmente agradecido, y la prueba la tenemos, por ejemplo, en que en las últimas elecciones andaluzas, de todos los que tenían derecho a votar desde el extranjero, votó solo el 3%. 3%. 97% de abstención entre los votantes del censo cera en las elecciones andaluzas. ¿Puede en las elecciones generales votar más gente de ese 3%? Pues sí, podría. Ahora, si alguien espera que el 90% de los nacionalizados vayan a los consulados a votar por el PSOE, vamos, que cambie de camello, porque las cosas no funcionan así. ¿Qué otro tipo de trampas se podrían hacer? Pues lo llevo preguntando varios días en Twitter. Hoy he puesto el procedimiento completo por el cual se regula el voto en el exterior. Falsificar votos es muy complicado. Hay gente que está diciendo, no, pero lo que van a hacer no es tanto falsificar votos, sino falsificar votantes. Registran, según la ley de nietos, a 800.000 votantes, y entonces esos todos van a votar el día de las elecciones, cuando en realidad son votantes ficticios. Bueno,
es una posibilidad, pero no es tan simple, porque se requieren toda una serie de documentaciones, firmas, en los sobres que se mandan. Es decir, no estamos hablando de que aquí llega un tío y dice, ¡hala! Pa' correos, 100.000 votos, ¡pum! Ahí van. No. Tiene todos unos trámites, tiene que haber un certificado de inscripción que se tiene que emitir a solicitud del tío. Es decir, hay que falsificar muchísimos papeles para hacer que la gente vote. Y si quieres que voten a cientos de miles, pues tienes que falsificar cientos de miles de papeles. No es tan sencillo. Vamos, si fuera sencillo, pues ya lo habrían hecho en las elecciones autonómicas que hemos estado viendo, o ya lo habrían hecho en 2023. 2023, ¿cuál fue la influencia del voto cera? Pues prácticamente inexistente, creo que cambió un escaño de manos. Punto. Entonces, si fuera tan simple, ¿lo habrían hecho ya? Si no lo han hecho, es porque no es simple. Porque si tú quieres hacer un fraude a gran escala, tienes que falsificar demasiados papeles, sobres, etcétera, y no... ¿Qué más podrían hacer? ¿Intentar llenar las urnas de los consulados con votos? Hombre, eso será si se dejan el PP y el PSOE, porque ahí hay interventores, o debería haberlos de PP y de PSOE, controlando la votación, igual que se controla en una mesa en España. O sea que ahí tampoco parece fácil. ¿Cómo más se podría hacer? Pues cogiendo las urnas que van precintadas y selladas hasta España para que las recuenten las juntas provinciales, cogiendo esas urnas y en el trayecto en la valija diplomática abriéndolas y luego abriendo sobre a sobre y sustituyendo la papeleta de votación. Hombre, te hace falta una cantidad de gente importante. Es un delito de falsificación de documento público, tienes que encontrar gente dispuesta a cometer ese delito y tienes que confiar en que nadie cante. No es tan sencillo. Ese tipo de trampas se intentan siempre. Y aquí hemos visto cómo, por ejemplo, pues se compran votos por correo. Pero claro, si tú compras los votos por correo en cantidad suficiente, pues cuanta más gente metes, más posibilidades de que alguno se vaya de la lengua, como ha pasado en Melilla, que le han pillado con el carrito de los helados a Coalición por Melilla comprando voto por correo, como le ha pasado al PSOE en algunos pueblos de Andalucía, en las municipales, comprando votos por correo. Sí, puedes comprarlos, pero cuanto más compres, más probabilidad de que te pillen. No nos volvamos histéricos. Hay que tratar de que se anule esa instrucción arbitraria de Sánchez de prolongación en el tiempo hacia atrás de la ley de nietos. Eso está perfecto. Y hay que extremar las precauciones enviando interventores a cada mesa en cada consulado. Y además, pues hay que estar al tanto de lo que hacen los del Partido Socialista de cara al día de las votaciones. Y además hay que vigilar los aumentos de sospechosos de voto por correo. Todo eso hay que vigilarlo. Claro que sí. Pero no nos volvamos histéricos. No es tan simple hacer un fraude lo suficientemente masivo como para que tenga influencia en las elecciones, especialmente porque estamos en una situación donde PP y Vox están ya por encima de los 200 escaños en las encuestas. El Partido Socialista necesitaría volcar pues del orden de 30 escaños para poder ganar de nuevo las elecciones. 30 escaños son muchos, hacen falta muchísimos votos. Y sobre todo, es que con el voto exterior, el voto extranjero, pues hombre, canta mucho el fraude. Imaginen ustedes que hubiera algún método por el cual el Partido Socialista puede hacer fraude masivo en el voto exterior, aprovechando que ha metido a no sé cuántos con la ley de nietos. Vamos a suponer que tiene el mecanismo infalible para volcar 50 escaños. Vale, llegamos aquí al día de las elecciones. En 2027 ganan PP y Vox con 210 diputados, después de recontar las urnas aquí en España. Todo el mundo celebrando, nuevo gobierno, y a los 3 días dicen, hemos recontado el voto del extranjero y realmente PP y Vox suman 160 escaños, no 210. No, canta demasiado. No puedes hacer con el voto extranjero un fraude excesivamente masivo. Si estuviéramos en una situación donde estuviera la cosa ajustadita,
pues a lo mejor. Pero ya no estamos en esa situación. Entonces, por favor, persigamos el tema, estemos vigilantes, tratemos de pensar cómo haríamos nosotros para falsificar la votación con el fin de ver cómo impedir que el PSOE lo haga. Pero no nos volvamos locos, no nos pongamos histéricos con el tema de que con la ley de Nietos van a conseguir hacer trampas y llevarse 100 diputados. No, no es así. Con la ley de Nietos están consiguiendo otra cosa, que es hacer trampas estadísticas de carácter económico de cara a todas las cuentas en el interior y de cara a la Unión Europea. Pero de eso que se preocupe la Unión Europea. Bueno, vamos con el otro asunto, la regularización masiva. Porque eso tiene consecuencias mucho más directas e inmediatas en el terreno económico, consecuencias para todos. Porque Sánchez lo que hace, igual que con la ley de Nietos, es engordar el número de habitantes, bien nacionales, bien residentes, de cara a sus trampas estadísticas de carácter económico. Pero claro, al regularizar a los inmigrantes que están aquí en España, automáticamente metes 1 millón de nuevos usuarios a la educación, a la sanidad, al transporte, al mercado de la vivienda. Con lo cual, estás haciendo que el resto de los que aquí vivimos, tanto españoles como inmigrantes legales, pues vayamos a pagar la factura de sus trampas. Bueno, el Tribunal Supremo parece ser, según se publica hoy, que está estudiando paralizar la regularización masiva mediante el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Escuchen. El Tribunal Supremo ha activado el procedimiento para estudiar si eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre la regularización extraordinaria de hasta 1.300.000 inmigrantes impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. La Sala ha acordado escuchar previamente al abogado del Estado y a los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana para que se pronuncien sobre la conveniencia de trasladar el asunto a la justicia europea. El proceso se enmarca en los recursos presentados contra esta medida migratoria, mientras el alto tribunal analiza si la regularización puede ser compatible con la normativa comunitaria en materia de inmigración y control de fronteras. Hombre, en fin, yo no entiendo mucho de derecho, pero teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene aprobadas normas que exigen que todo cambio en el tema migratorio sea acordado por los mandatarios de los distintos países, y teniendo en cuenta que esto que ha hecho Sánchez ha sido unilateral, pues no parece que sea demasiado acorde con la normativa europea, con lo cual yo creo que habría que haber planteado la cuestión prejudicial hace mucho tiempo. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Vamos a ver si efectivamente se concreta y si esto no es simplemente una cosa para tratar de tranquilizar a la gente. Debería el Tribunal Supremo plantear cuestión prejudicial y paralizar la regularización masiva, fundamentalmente porque los que vamos a sufrir las consecuencias económicas somos los españoles. Consecuencias económicas y consecuencias de orden social, porque una vez regularizado un tío es mucho más difícil echarle, aunque sea un criminal. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver en qué termina este episodio. La verdad es que estaría bien que se paralizara la regularización masiva mediante esa cuestión prejudicial. Y hombre, pues al final, que nos diga Europa, ¿está bien esto de hacer regularizaciones masivas? Porque tengo la sensación de que Francia o Alemania están utilizando a Pedro Sánchez para regularizar a mansalva a sus propios irregulares sin pagar el precio ante la opinión pública. No, que se pronuncie en las instancias europeas. A ver, ¿qué opinan de esta jugada? Bueno, vamos con lo que está pasando en Venezuela. Les hemos comentado antes que está siendo, dantesco
la gestión, está siendo dantesca la gestión de la catástrofe por parte del gobierno gangsteril de Venezuela. Gobierno gangsteril de Venezuela que está en estos momentos sumido en una especie de no sé si huida hacia adelante o desconcierto, porque se le está yendo todo de las manos. Si tratas de permitir el uso de redes sociales para que la gente pueda pedir ayuda, intercambiar información sobre desaparecidos, entonces se intercambia también información sobre los desafueros cometidos por los propios agentes gubernamentales. Por ejemplo, saqueos a las casas damnificadas por la catástrofe. Pero si quieres evitar ese tipo de escenas que socavan la credibilidad del régimen, entonces tienes que cortar las redes sociales y dificultas las tareas de identificación de desaparecidos, de rescate, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todo esto se suma pues que la gente está enormemente cabreada con el gobierno. Y se suma que María Corina Machado quiere volver a Venezuela para estar allí con los venezolanos después de una catástrofe como esta. Ya lo que faltaba. Si llega María Corina Machado a Venezuela, pues entonces aumenta, se multiplica por 10 el riesgo de que haya un estallido social. Con lo cual el chavismo pues ha prohibido a María Corina Machado entrar en Venezuela, como era la intención de María Corina. Escuchen. El gobierno chavista de Venezuela ordenó este lunes el cierre del espacio aéreo comercial del país para bloquear el regreso de la presidenta electa María Corina Machado. La dirigente se encuentra en Panamá y tenía previsto volar de inmediato hacia Venezuela tras los devastadores terremotos que han dejado por ahora más de 1.700 muertos oficiales. Este bloqueo a María Corina es aún más sospechoso si se tiene en cuenta que muchos venezolanos han perdido el miedo a criticar en la calle y en redes al chavismo por su inacción en el descombro y rescate de víctimas de los terremotos. En un vídeo difundido en sus redes sociales, Corina denunció personalmente la decisión, asegurando que el régimen cerró el espacio aéreo del país para intentar impedir su entrada. Bueno, está habiendo pues muchísimo desconcierto en el gobierno venezolano y también dentro de las filas de la oposición. Hay gente que quiere que María Corina Machado vaya a toda costa a Venezuela. Hay gente que no quiere que vaya a Venezuela. Hay gente que le culpa al gobierno de Estados Unidos de no imponerle al gobierno venezolano que deje pasar a María Corina. ¿Debe María Corina Machado ir a Venezuela? Pues yo les doy mi opinión. ¿Qué valor tiene esa opinión? Ninguna más que mi opinión, pero es la que tengo. ¿Quién garantiza la vida de María Corina Machado en Venezuela? No estamos hablando de un gobierno que se dedique a detener opositores y meterlos sin juicio en cárceles infectas. Todo eso lo ha hecho el gobierno chavista venezolano. Todo eso lo han hecho los amigos venezolanos de Pedro Sánchez, de Zapatero, de Monedero, de Pablo Iglesias. Son torturadores y asesinos. Pero es que no solo hacen eso. Es que durante la represión de las protestas en los últimos 15 años en Venezuela hemos visto cómo, además de que su policía cometía todo tipo de barbaridades, enviaban a gánsteres, los llamados motorizados, con sus motocicletas, gente de Lampa, contratada por los chavistas, a disparar directamente contra manifestaciones de la oposición o a palizar a opositores o a manifestantes. Eso lo han estado haciendo sin ningún problema, con lo cual, ¿qué problema tendría el gobierno chavista en que llega María Corina Machado a Venezuela y entonces pues alguien, un sicario, por 150 euros le pega un tiro? ¿Cómo lo evitamos? ¿Quién se responsabiliza de su seguridad? ¿Quién garantiza que no maten a María Corina Machado? Ya digo, por un precio irrisorio. Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Si yo fuera el gobierno de Estados Unidos, diría: María Corina, no vayas. No puedo garantizar que salgas con vida, porque no tengo tropas en el terreno. La policía no la controlo yo, al menos de momento. Así que yo
directamente le diría a María Corina Machado, no vayas. Otra cosa es que públicamente María Corina Machado tenga que decir, pues quiero ir porque quiero estar con los venezolanos. Hombre, es lo que toca. Evidentemente, pues los venezolanos les gustaría tener allí a María Corina Machado. Y los venezolanos no entenderían que, estando ellos en mitad de la catástrofe rescatando cadáveres, pues María Corina Machado no hiciera ni siquiera una declaración diciendo quiero estar con ustedes. Yo creo que estamos ante la típica jugada de opinión pública, jugada legítima, de no puedo ir a Venezuela, pero voy a forzar al gobierno venezolano a que me prohíba la entrada, para así lanzar el mensaje de que me gustaría estar allí. Es lo que tiene que hacer María Corina, y lo que ha hecho, decir que quiere ir. Ahora, no debe ir, por lo menos mientras no veamos medianamente claro que no existe la más mínima posibilidad de que los chavistas no la asesinen utilizando un sicario, que no tendrían ningún problema en hacerlo si la situación se les empieza a ir de las manos. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. En este martes 30 de junio vamos a repasar, como cada mañana, algunas de las noticias que están ya disponibles en la portada de la Gaceta. Vamos a empezar destacando esta que firma nuestra compañera Rebeca Crespo. La ONU convierte la lucha contra el VIH en una agenda para despenalizar las drogas y la prostitución. Agustín Benito, nuestro director, nos cuenta que un estudio señala que las centrales nucleares desmanteladas en Alemania podrían volver a generar energía eléctrica en 2031. Aseguran que falta voluntad política. Y Rubén Pulido nos desvela que el gobierno de Sánchez ya suma más de 2 millones de votantes al censo a través de las nacionalizaciones y la ley de nietos. También es noticia un estudio que concluye que el sistema educativo del Reino Unido ha abandonado a los niños blancos de clase trabajadora. Y un último apunte, más del 80% de los franceses exige expulsar a los extranjeros delincuentes o parados de larga duración. Como siempre, les recomendamos nuestra sección de opinión y la viñeta de la Iberosfera de Santi Orue, con hoy un tema peliagudo. Proetarras agreden y amenazan a un joven en Vitoria por llevar la camiseta de España. Ya saben, su particular visión de las noticias siempre en gaceta.es y en nuestras redes sociales. Es todo desde la redacción de la Gaceta. Les mandamos un cordial saludo y que tengan un muy feliz martes. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.